Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Aceptar y Sanar. Este espacio en el que Daniela y yo hablamos de nuestra travesía con respecto a la ansiedad y todo lo que nos implica y lo que nos significa cada uno independientemente. Hoy queremos hablar de los síntomas físicos. Bueno, les recuerdo, yo soy Camila y queremos hablar un poco de los síntomas físicos que la ansiedad provoca en las personas. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿cómo estás, Cami? Qué gusto volver a encontrarnos. Sí, lo Sí, mismo digo. sí. Bueno, vamos a hablar de los síntomas, como decías, pero o sea, los que nos dan a nosotros y tal vez un poco los que en algún momento hemos compartido con personas con nuestro mismo problema, ¿no? Y la idea, digamos, de este episodio es que un poco quitar esa confusión de tener una enfermedad física que a veces nos pasa cuando estamos con síntomas así por la ansiedad, y también un poco tranquilizar también a la gente que pasa por esto, que sepa que sí, lo que vamos a mencionar es común que ocurra en el cuerpo, ¿no? Exacto. Y creo que es súper importante hablarlo y mencionarlo porque muchas veces terminamos en doctores con exámenes médicos que de pronto no los necesitamos. Nunca está de más porque, bueno, de paso uno se chequea la salud, pero es importante saber diferenciar. Voy a empezar contando un poquito de lo que me da a mí. No es... Ya está más o menos, ya tengo estos síntomas identificados, ya sé las características que tienen, los momentos en que me atacan, entonces puedo más o menos hablar con un poquito más de soltura y con la intención de darles esa idea que tú mencionabas, ¿no? De qué son estas sintomatologías, estos síntomas físicos, que a veces se pueden confundir con otras cosas. Uno súper serio que me ha dado hace muchísimos años y que es cuando empecé a pensar que que estaba sufriendo ansiedad, es el dolor en el pecho. Un dolor espantoso que es como, me obliga todo el tiempo a respirar, así a inhalar y exhalar, sobre todo súper fuerte, y siento que es como una presión bien fuerte. Y en una de esas, porque estaba en un trabajo súper estresante cuando vivía en La Paz y me sentía horrible. O sea, me dolía el pecho espantoso, me faltaba el aire. Terminé pues en el cardiólogo, ¿no? Estaba así súper asustada. Y me acuerdo que me hicieron el típico examen, el electrocardiograma, me hicieron un estudio de sangre, qué sé yo. Bueno, y salió nada, todo salió negativo. Entonces, cuando una está, que es otro tema que pasa, ¿no? Que cuando todos tus exámenes médicos salen negativos, no tienes nada. Entonces, en algunos casos, como en el mío, la ansiedad se te dispara peor, porque dices, bueno, estaré yo loca, ¿no? Porque no, me están diciendo que no tengo nada y yo tengo un síntoma físico. Entonces, en ese momento, la doctora que me vio me dijo, bueno, lo que tú tienes es una ansiedad súper fuerte, estás con un estrés y una ansiedad, así, malditos, y tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Y me acuerdo que me di unas pastillitas naturales para dormir, y eso me ayudó un poco, pero no fue más allá, porque además te estoy hablando desde un montón de tiempo atrás, cuando ni siquiera hablábamos de estos temas tan abiertamente como hablamos ahora, ¿no? Entonces, en ese momento es que yo un poquito dije, bueno, ansiedad, estrés, sí, estrés, pero no había pensado en la ansiedad. La palabra estrés sí, por supuesto, me resonaba, pero la ansiedad no era como, no sé, algo en lo que no había pensado hasta ese momento. Después de muchos años y pasaron los años, bueno, aquí también, como había mencionado en el primer episodio, yo no vivo en Bolivia, vivo en Canadá y también me pasó lo mismo.
en un momento de esos empecé a sentir estos síntomas, igual el dolor en el pecho, la falta de aire. Nuevamente derivé en el cardiólogo, otra vez los exámenes médicos y nuevamente el tema de, sí, puede ser que no tienes nada en el corazón, todo está en orden, es simplemente ansiedad. Entonces, ese es uno que he identificado yo y que hasta el día de hoy me afecta un montón y gracias a Dios con todas las nuevas técnicas que se han ido desarrollando en el mundo holístico, uno puede aprender a cómo controlar eso, ¿no? Con respiración, con ejercicios de meditación y demás. Otros que también me han afectado es un poco el dolor de hombros, el dolor de espalda, el dolor de estómago, que es súper fuerte a veces, se puede llegar a colon irritable, y en realidad no es colon irritable, es simplemente nerviosismo y ansiedad. Y sí, uno que es el más constante también es el insomnio, ¿no? Y para todo esto hay tratamientos naturales, tratamientos con pastillas y demás. Sin embargo, para poder identificar todas estas cosas, o sea, cuál es el impacto de todos estos síntomas en tu cuerpo, inevitablemente tienes que hablar con un doctor o doctora, sea un psicólogo, un psiquiatra o tu médico de familia, o de cabecera, para que te indiquen qué es lo mejor en el caso, en tu caso, porque es además un tema muy individual. La gente, o sea, los cuerpos no son iguales, ¿no? Cada persona, cada cuerpo es un sistema único. Entonces, no todos respondemos de la misma forma al tratamiento. Entonces hay gente que, por decirte, puede ser que tome una pastilla, o sea, que le manden una pastilla, pero esa pastilla de pronto no le va a servir, porque puede tener muchos efectos secundarios que le pueden dañar otras partes de su cuerpo, o simplemente no le cae bien la pastilla y punto, ¿me entiendes? Y uno no hace un clic en el sistema. Entonces, esos son los síntomas físicos que yo, con los que todavía estoy luchando, que me afectan por mi problema de ansiedad. Y es bueno que ahora ya sé que cuáles son los físicos de verdad, o sea, cuáles son esos síntomas que puedan ser una enfermedad o cuáles ya son solamente provocados por la ansiedad. O sea, ya es como que me he entrenado un poco en identificar esas dos diferencias, ¿no? Esas diferencias entre un tipo de, de síntoma y el otro. Me encantaría escuchar qué te pasa a ti, cómo son tus síntomas Bueno, físicos. algo que quiero evocar de justamente el nombre de nuestro canal es que es aceptar y sanar, y creo que el primer paso es saber, como tú lo has dicho, saber qué es lo que tienes, ¿no? Y porque ese es el paso número uno a curarse, o por lo menos saber llevar una vida con ansiedad. Obviamente hay episodios de ansiedad, gente que está atravesando momentos de ansiedad, pero también hay casos como el mío, en que es el famoso TAG, ¿no? Que es un trastorno de ansiedad generalizado, que es lamentablemente con algo con lo que yo he nacido, y obviamente me he enterado a los 30 años, creo que lo había dicho en el primer capítulo. También me he enterado justamente con un malestar, bueno, primero cuando tenía 15 años empecé con los problemas de estómago, y iba al médico y no me salía nada, y tenía dolores muy fuertes del colon irritable, con dietas como que me ayudaba en algo, pero no del todo, y es como que he vivido años con eso. Después, cuando tenía ya 30, tuve unos ataques de insomnio terribles y fui a parar emergencias porque no llegué a dormir 4 días seguidos y estaba recontra mal, o sea, pensé que ya me estaba muriendo, creo. Entonces ahí el médico de emergencia me dio directamente una orden al psiquiatra. Y yo pensaba que tenía algo más porque me dolía todo, mi estómago estaba totalmente desordenado. Bueno, y ahí es donde el primer psiquiatra al que fui me diagnosticó el trastorno de ansiedad generalizado. O sea, a mí me han diagnosticado 2 veces 2 psiquiatras.
Bueno, los síntomas en mí son un largo listado. Tengo taquicardia, bueno, en realidad con la medicación, yo sí tomo medicación, sí se atenúan bastante, no desaparecen, pero se atenúan muchísimo en mi experiencia. Pero sí, cuando los lapsos de tiempo que no he estado medicada son taquicardias, que también he llegado al extremo de terminar en el cardiólogo 2, 3 veces. Me hicieron también el electrocardiograma, me hicieron análisis de sangre, para ver si no tenía anemia o Chagas, todo salía bien. Tengo, me da muchas sudoraciones en las manos y en los pies. Hace muchos años despertar es casi un infierno, porque despierto con temblores, con sudores, como con mucha depresión. Y es como si estuviera aterrizando de un avión, o sea, todo mi cuerpo tiembla, 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 y es hasta el momento en que me levanto, digamos. Colon irritable, gastritis nerviosa, a veces tengo problemas en la piel, por el cuello me salen erupciones, opresión en el pecho, falta de aire, también he empezado a desarrollar, es como que igual me doy cuenta que si no tienes bajo control tu ansiedad, ya sea con técnicas de psicoterapia o medicación, se va agravando, ¿no? Se van agravando Ujú. y desencadenan en cosas como fobias. O sea, por ejemplo, a mí me han empezado a dar como claustrofobias en autos, en metros, eh, o por ejemplo, ataques de pánico, en cualquier momento me agarran. Obviamente esos son síntomas más psíquicos, ¿no? Pero los menciono porque cuando uno no se trata, es, va empeorando, ¿no? Va empeorando la Claro, situación, ¿no? Tanto física como mental, ¿no? Pero a lo que quiero ir con todo esto es que, y yo creo que a casi toda la gente que pasa y padece esto, en algún momento ha pensado que tenía alguna enfermedad grave, ¿no? Y creo que un indicador importante es ese, que cuando vas al médico y no tienes nada y todo sale normal, es casi evidente, o sea, es casi evidente que lo que tienes es o un episodio muy profundo de estrés que se ha convertido en ansiedad, o ansiedad, ¿no? Generalizada, que puede ser de nacimiento o puede ser ocasionado por muchos problemas en la vida o traumas mm, o cosas, ¿no? Porque hay, así como hay una predisposición biológica, también el entorno siempre influye, ¿no? claro, el entorno siempre influye todo y probablemente muchas de las personas que nos están escuchando vayan a pensar, porque hay eh, voy a decirlo con un poco de humor, ¿no? Uy, estas dos raritas, ¿no? Que les pasa todas estas cositas y no serán así, no serán medio histéricas o serán loquitas, ¿no? Porque entonces ahí es donde creo que tenemos que ser conscientes de la importancia de aceptar un problema como la ansiedad, sea estrés. O sea, no hay manera de sanarse y moverse hacia adelante si es que no se asume, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si una persona está estresada y le da un infarto por muchísimo trabajo, que sucede en gente muy joven, cada vez escuchamos más, ¿no? Que gente más joven a veces se muere de un ataque en el corazón, o que les ha dado un infarto, o que les dio infarto, o que no sé qué. Eh, y 100% de las veces es estrés, más allá de condiciones genéticas. 100% de las veces casi es por un tema de estrés nervioso, por saturación laboral, qué sé yo. Pero si esa persona no asume y dice, bueno, me ha dado un estrés súper fuerte, por el que terminó en la clínica con un infarto en el corazón y eso me puede causar la muerte, entonces tengo que parar, es hacer la conciencia, ¿no? ¿Dónde estoy? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué es mucho trabajo o no estoy en una buena relación de pareja o tengo deudas o qué es lo que está sucediendo? Y de esa manera tratar de enfocar un poco, pero si no aceptas, te sales de la clínica con tu bolsita de doctor Chapatín de medicinas y te vas a tu casa y te tomas las pastillas, pero no has asumido que tienes un problema de estrés, es muy difícil que se pueda resolver.
Sin embargo, la ansiedad va más allá para mí de tomar acciones, ¿no? Porque son varias cosas y hay que atacar desde diferentes frentes. La ansiedad, si no asumes y aceptas y dices, sí, tengo estos problemas y me da esto y me da esto y estos son mis síntomas y me siento así físicamente, emocionalmente y voy a asumir esto, es muy difícil también encontrar una estrategia. Porque bueno, no sé, yo quisiera mencionar que no necesariamente te vas a sanar 100% de la ansiedad o vas a extinguir la ansiedad o no te va a pasar nunca más en tu vida. Yo quisiera poderles decir a todos, wow, una vez tomas estas pastillitas súper mágicas o si eres tal cosa o tal otra, la extingues para el resto de tus días. Cuando ya tienes un trastorno de ansiedad generalizada, como es tu caso, por ejemplo, es muy difícil que suceda, ¿no es cierto? Es muy difícil. Entonces, lo mismo pasa conmigo, por más que no tengo el trastorno de ansiedad generalizado, así como un diagnóstico oficial, si quieres, pero a mí me está costando un montón superar mis episodios de ansiedad, especialmente desde la pandemia, como lo había comentado en un primer episodio. Entonces, son varias cosas que una tiene que hacer para sobrellevar este momento. Y o sea, que hay que haber una red de contención. Eso también, no sé qué opinas tú de eso, ¿no? Habíamos mencionado los foros de escucha y demás, pero no sé qué más es lo que te sirve a ti aparte de tomar medicación. Sí, o sea, es como dices, hay que abordarlo de forma integral, ¿no? Incluso algunos mencionan, hay muchas opiniones también, ¿no? O sea, justamente cuando has mencionado el tema del infarto, muchos médicos o psicólogos dicen que la ansiedad no te lleva al infarto. Otros dicen que sí. Entonces, es como que al final no, no sé, o sea, no hay una, ¿cómo se diría? Hay mucha discusión todavía al respecto, ¿no? Pero creo que sí es integral, o sea, algunos recomiendan desde la alimentación hacer deporte, la red de apoyo, psicoterapia, otros medicación. Yo la medicación, la verdad es que es la cuarta vez que la hago porque me ha pasado que los efectos secundarios son muy, muy desagradables al principio y las dejaba. Y obviamente esto también es un desconocimiento, que recién en los grupos de apoyo, con tanta información que tenemos, me enteré que las pastillas en primer lugar hacen efecto a partir de 2, 3 meses, recién, y en segundo lugar que no hay que dejarlas, no hay que cortarlas, o sea, hay que dejarlas Claro. paulatinamente con el apoyo de un profesional, ¿no? Uh-huh. Y digamos, si uno va al psicólogo y el psicólogo mismo te ve muy mal, él mismo te deriva al psiquiatra, ¿no? Entonces es bien importante, creo, siempre tener el asesoramiento de un profesional, ya sea para el diagnóstico, el tratamiento o para dejar, o sea, para que te den un alta, porque hay que saber cómo funcionan las cosas. O sea, evidentemente yo el primer mes de medicación le he pasado horriblemente mal, no lo voy a negar, efectos horribles. Me han cambiado de pastillas, una, otra, he probado, que esta, que el otro, que horarios, que dosis, así toda una travesía. Hasta que di con las pastillas, digamos, la combinación y la medida y la dosis y el tiempo, y al cabo de casi 3 meses recién he empezado a sentir los efectos positivos, digamos, ¿no? Es lo que mencionaba. Todos esos efectos físicos, esos síntomas físicos desagradables y horribles que tenía, se me han ido menguando. No voy a decir que desaparecen, todavía a veces vienen, pero son muchísimo más llevaderos y más fáciles para mí también de combatirlos, digamos, ¿no? Claro. Es mucho más fácil combatir sí, tienes un diagnóstico y una idea más o menos de hacia dónde vas a ir con el tratamiento, ¿no? Porque estar con la nebulosa ahí sin saber qué pasa también es peligroso.
Claro, entonces tiene que haber un asesoramiento de un profesional, ¿no? Cuando un trastorno de ansiedad, cuando si ya tienes un diagnóstico humano, o cualquiera de estos trastornos, sea lo que sea estrés, sea ansiedad, sea depresión, siempre tiene que ir de la mano de un especialista, ¿no? Tomar las pastillas con asesoramiento, dejar las pastillas con asesoramiento, porque no se puede, como tú decías, ¿no? Volviendo a lo que mencionabas de tu experiencia, dejar pastillas por dejar las pastillas, ¿no? Hay que dejarlas paulatinamente, no se puede hacer así nomás, porque eso tiene otros efectos y puede, entre los efectos secundarios de dejar, de dejar un tratamiento está que los síntomas se intensifican. Entonces, por decirte, tus ataques de pánico o tus ataques de ansiedad o tu depresión se pueden ir A las nubes. ya ir a las nubes, ¿no? Sí. Y el impacto que eso puede tener en tu cuerpo puede ser fatal, ¿no? No solo en el cuerpo, en la cabeza también, porque pasa que hay mucha gente que al dejar de tomar pastillas puede experimentar pensamientos suicidas y cosas de estas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de siempre contar con una asesoría médica. Sí, totalmente. O sea, es importante porque, como digo, ¿no? El conocimiento y la confianza al médico. Uno, el conocimiento, que seguramente a mucha gente le ha pasado, no solo con un psiquiatra, sino con cualquier tipo de médico, que es molesto ir al médico y que no te expliquen las cosas. Que alguna vez hemos hablado de eso, ¿te acuerdas? Sí. Que te miran y te recetan y te mandan a la farmacia que te compres 1 millón de cosas y no te explican las cosas. Y eso es algo que yo no critico a todos los médicos, pero me ha pasado. Yo he cambiado de psiquiatras varias veces y eso también lo recomiendo, que no por la experiencia, la mala experiencia de un médico que hayas tenido, un psiquiatra o un psicólogo, porque también he cambiado de psicólogos, que eso no sea un motivo para que dejes de lado tu problema mental, emocional, y que pienses que tú solito te puedes hacer cargo, porque no es así. O sea, realmente estos temas requieren de mucho apoyo. O sea, además del apoyo profesional, también de un apoyo familiar, de amistades, por lo menos tener, si tu familia no te entiende, porque también pasa, tener aunque sea un par de amigos que sí entiendan lo que te está pasando, con quienes puedas hablar, pero no cometas el error, porque yo lo he hecho y yo creo que muchos lo hemos hecho, de querer salir de esto solos, porque no es posible y se puede hacer muy, muy doloroso, muy solitario y la depresión y todo puede agravarse mucho. Entonces, me gusta compartir mi experiencia justamente para que la gente no se dé por vencida, digamos, ¿no? Yo he estigmatizado las pastillas muchísimo, por eso las he dejado muchas veces. ¿Y por qué? Por falta de información y por el tabú, como tenemos en el título, ¿no? Pues, en primer lugar, la falta de información de esa, ¿no? De que toman su tiempo en hacer efecto. Puede que algunas no te sienten bien y tienes que avisar a tu doctor y para que te vaya cambiando hasta que realmente sientas cuál pastilla es adecuada para ti, qué dosis, eh, como has mencionado, ¿no? El seguimiento siempre, o sea, hasta el momento en que te den un alta, si te puede tomar mucho tiempo abrirte a la espera sin impaciencia, porque todas las enfermedades, absolutamente todas, requieren de muchísima paciencia. Todos los tratamientos toman su tiempo, pero también es muy importante que encuentres un doctor, un psiquiatra con el que te sientas cómodo, con el que sientas confianza, porque estás finalmente depositando tu salud en sus manos. Entonces, si tú no sientes confianza, si tú no te sientes cómodo, peor te vas a sentir confiado para tomar ciertas cosas que te receten, ¿no? Entonces, es bueno encararlos también, ¿no? Porque a veces los doctores están bien apurados y no, uno está pagando para que te atiendan. Entonces hay que encararlos, decirles, mira, a mí me hace esto, estoy tomando, no sé, vitaminas, quiero saber si esto interactúa, qué comidas no, qué comidas sí,
y que te expliquen bien las cosas es algo que tenemos que exigir, ¿no? Ponernos bien firmes, y lo digo por experiencia, porque yo, como digo, o sea, muchas veces he estado de un lado para el otro, aceptando calladita algunas cosas, y no, realmente así como con cualquier cosa que uno paga, ¿no? Cualquier servicio que uno paga, tienes que reclamar el buen servicio y el buen trato, ¿no? Claro, Humanamente comprensible, ¿no? Para uno. claro, por supuesto. Eso te doy toda la razón. Y para mí es muy importante algo que he aprendido de ti en los últimos 2 años, casi 3, que hemos retomado contacto, es que necesitamos informarnos, y necesitamos leer y saber y preguntar y buscar información, porque hoy eh, toda la información es posible. O sea, tenemos la información a un clic de distancia, ¿no? O sea, ya no es como antes, que tenías que irte a las bibliotecas o te tenías que comprar libros y esperar que existan los libros, que estén en las librerías, ¿no es cierto? Todos estos temas. Entonces, es bien importante informarse, es bien importante darse el tiempo y pedirle al médico que te dé tiempo, hacer todas tus preguntas. Por ejemplo, yo tomaba en una época una medicina eh, que interactuaba con las toronjas. Ujú. Si yo no leía la postología y el panfletito que viene de la carta, no me hubiera enterado nunca que esta medicina interactuaba con los cítricos, pero no naranja. Podía comer naranja, pero no podía comer toronja. Claro. ¿Me entiendes? El efecto variaba. Entonces, todas esas cosas son súper importantes. Lo mismo, o sea, no todos podemos tomar suplementos naturales, porque no todos los suplementos naturales te van a hacer el mismo efecto. Hay unos que no sirven de nada. Entonces, todas estas cosas tienen que ir de la mano. Para mí es así como esas pruebas A o B, ¿me entiendes? Que se hacen en redes sociales cuando estás haciendo campañas, ¿no? El famoso A/B testing, que es más que cualquier otra cosa es probar, porque tu sistema cambia Sí. con los años, cambia de acuerdo con tu condición física. O sea, yo como veo el cuerpo es un sistema que está compuesto por varios cuerpos, ¿no? Tenemos el cuerpo físico, tenemos un cuerpo etérico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, etcétera. Entonces, hay que tratar de entender todos esos cuerpos que al final conforman este gran sistema que somos cada uno de nosotros. Pero esos sistemas a la vez funcionan con cierto tipo de eh, suplementos, alimentación y otras prácticas, ¿me entiendes? Entonces, no hay, decía en algún momento, ningún cuerpo es igual al otro, ninguna persona es igual a la otra. Entonces, es importante tener eso siempre en cuenta al momento de buscar ayuda y tratamiento en el caso de esos problemas más psicológicos o de salud mental, ¿no? Siempre de la mano de un doctor que sea empático, que te escuche, que tenga la disposición de contestar tus preguntas, todas estas cosas, ¿no? Sí. Es muy, muy importante. Y sentirse uno bien cuando estás enfrente de tu psicólogo. Tiene que haber una química, es como una relación de pareja, Sí. porque al psicólogo te vas a abrir tu mundo, ¿no? Tu universo, todo, le vas a contar a esa persona lo que te está pasando, entonces te tiene que generar confianza, tiene que haber empatía, tiene que haber tiene que haber una química, porque si no, muy difícil, ¿no? Si no te hace clic en la primera, mejor salir rajando y te buscas otro, porque si no es como muy forzado, ¿no? Sí. No, Y lo que es sea que te diga, contraproducente. exacto, puede ser contraproducente totalmente y tú puedes llegar a interpretar totalmente mal lo que te esté diciendo el terapeuta. Ujú. Sí, 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 por eso creo que es importante no desanimarse, ¿no? Creo que a todos les pasa eso de que en algún momento con una mala experiencia médica ya no quieren volver más, digamos, pero no hay que descuidar la salud, ¿no? Es sumamente importante. La salud mental es tan nociva, digamos, descuidarla, como podría ser cualquier otra enfermedad que la dejes Claro, crecer sin tratamiento, ¿no? sí, ese es,
es un tema que yo siempre planteo con respecto a la diferencia en los sistemas de salud entre país y país, ¿no? Mi experiencia hoy por hoy es vivir en un país del primer mundo y haber vivido en uno que es un país todavía subdesarrollado, ¿no es cierto? Entonces, la medicina privatizada o la medicina privada te da la grandísima oportunidad, enorme oportunidad de hacer ese tránsito. O sea, es como un beneficio, para mí yo lo veo así, porque uno ya sabe lo que le está pasando, entonces tú puedes pedir ayuda más rápido, o sea, es como más directo el acceso a los doctores y a los especialistas. En cambio acá tienes que pasar por un proceso, o sea, que primero un médico general te tiene que evaluar, y solo si el médico general considera que tú necesitas terapia, te va a mandar a terapia. Claro. Pero, y que eso, no estoy diciendo por eso ni que uno es mejor que el otro, simplemente son diferentes formas de acercarse a la salud en general. Porque acá, por ejemplo, el médico, antes de meterte pastillas o de mandarte al psiquiatra, te va a recetar otro tipo de cosas. O sea, te va a decir, cambie la alimentación, cambie sus hábitos, cambie, no sé, la higiene de sueño que usted pueda tener, ¿me entiendes? O sea, son varias cosas antes de mandarte al especialista. Claro. Eso puede ser por miles de cosas, ¿no? Claro. O sea, hay mucha gente que dice que el doctor de familia acá no te deriva porque no les conviene. Mira, yo no sé. El tema que para mí, desde mi experiencia, como yo lo veo, es que en un punto, creo que sí, buscan que el paciente se haga responsable, que es eso que estamos tratando de compartir acá, en este canal. ¿No? Que exista esa aceptación. Sí. ¿No? Y al momento que tú aceptas y asumes que te está pasando algo, bueno, depende mucho de ti. Ahora, el no poder tomar acciones, el no poder diseñar un plan, el no poder sentarte a escribir por miles de razones, te va a llevar probablemente a que necesites soporte psicológico, ¿no es cierto? Porque el doctor de familia te va a decir, o el general te puede llegar a decir, vaya, camine, respire el aire, ¿no? Es fresco en esta época del año, el sol, trate de caminar en el bosque, que es súper válido y sí, está comprobado que tiene un efecto súper positivo en el cerebro y en el cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, hay personas que no funcionamos así. Hay personas que necesitamos ir de la mano de alguien. Hay personas que necesitamos que nos escuchen, que nos orienten o que nos empujen hacia una estrategia, que nos sentemos a escribir en un cuaderno qué es la estrategia, cuáles son esos tips que tengo que poner en práctica cuando me dé el ataque de ansiedad o a ver cómo hago si no me siento bien un día o si no puedo levantarme, puedo llamar a mi oficina y decir, mira, estoy súper mal, no puedo ir a trabajar hoy o no, o no es el caso, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces no tomar pastillas o no tener algo específico ayuda porque te hace ver un poco que sí, hay varias alternativas allá afuera para alguien que está enfermo, pero a la vez también hay que asumir y decir solo no puedo, y si no puedes solo está bien, o sea, no está bien ni lo uno ni lo otro mal, o sea, uno tiene que hacer lo que uno le cuadra, lo que es bueno para uno, no, y mira, como me dijo una vez una doctora, si tienes un desbalance químico en el cerebro, tienes que tomar pastillas, punto. Sí, claro. Listo. O puede estar muy agravada la depresión, Sí. digamos, y en esos casos es Sí, que más de severo, repente, ¿no? El tratamiento. exacto, ¿No? exacto. Que puede de repente ni siquiera, es que ni siquiera es que, no sé, la depresión sea endógena necesariamente, es como dices, puede ser una depresión exógena que está exacerbada, que está Exacto. súper fuerte, ¿no? Entonces, cuando está así, ya por más que sea exógena, no te va a importar nada de que el sol, ni el parque, ni la agüita, ni el pajarito, no. Porque no vas a encontrar, o sea, tu cabeza es como si le hubieras cerrado acá una persiana. Sí. Entonces, ahí es donde la intervención de amigos, familia y médicos es muy importante, ¿no? Claro, además que cuando se agrava mucho un cuadro de ansiedad, de estrés o depresión, sí se desbalanza químicamente el cuerpo.
O sea, llega a Claro que esas sí. instancias que justamente por eso se manifiestan tantos malestares físicos, ¿no? Por ejemplo, los niveles de cortisol pueden subir demasiado y es muy dañino, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitas, ya sea con alimentación, ejercicio o medicación, dependiendo la gravedad de tu caso, necesitas sí o sí tomar cartas en el asunto, digamos, ¿no? Como así decirlo. Ahora, yo, por ejemplo, esto que hablabas de la asistencia médica, yo pienso que en general en casi todo el mundo es muy precarizada, en especial la salud mental, ¿no? Porque en primer lugar, bueno, la privada no está accesible para todos. Exacto. Eh, Obviamente siempre es mejor en temas de cómo te van a atender, tienes el celular del médico, lo puedes llamar cuando quieras, tus sesiones pueden durar 2 horas, qué sé yo, ¿no? Pero no todo el mundo las puede pagar. Y por otro lado, la salud pública es una burocracia, como tú dices. Primero tienes que irte al médico general, que luego el médico general te va a mandar de aquí para allá, y en eso se te pasan 3 meses, y que hasta que te den hora y cita, y encima el día que te dan cita, el médico tiene 20 pacientes más y te atiende en 10 minutos, ¿no? Entonces, para mí, el sistema de salud en general es muy precarizado, es un camino bien espinoso encontrar el lugar, el doctor, que digamos se adecue a tu bolsillo, a tus necesidades, etcétera, ¿no? A todo lo que requieres, digamos, para superar una situación así. Ujú. Te puede tomar Sí, años incluso, ¿no? Creo, no sé si yo había comentado en el anterior canal que yo tenía un psiquiatra que lo quería muchísimo, le tengo mucho aprecio y falleció lamentablemente y me ha tomado años encontrar otro psiquiatra, otro lugar donde además pueda pagarlo por el mismo costo. claro. Y bueno, no sé cómo será en Canadá, pero en Bolivia la asistencia pública es un desastre directamente, creo que, no sé, la gente termina no usándola, pero hay fundaciones, digamos, hay fundaciones de diferentes organizaciones internacionales o jesuitas, qué sé yo, que sí pagas, pero precios bastante razonables. Entonces, las 2 veces que, bueno, en general casi todo lo que hago a nivel médico, voy a ese tipo de organizaciones, ¿no? Que son bastante económicas pero tienen un poco ese toque privado, digamos, de que ya estás pagando y puedes exigir ciertas cosas, ¿no? Claro. Pero es difícil, o sea, realmente es un camino, por eso digo, requiere mucha paciencia, mucha perseverancia. Y por otro lado, algo que me gusta que has mencionado, eso de hacerte cargo, yo creo que algo que escuché de una psicóloga una vez que me gusta mucho, que lo escucho en YouTube, es 50% lo haces tú en la vida y 50% lo hace la vida, y es así. O sea, hay cosas que no están en nuestro control. La misma predisposición genética que tenemos, nosotros no la hemos planificado, ¿no? Entonces, una parte, sí, obviamente uno tiene que poner todo de su parte, ya sea con su medicación, con su dieta, con su rutina, con sus hábitos, con lo que te habían aconsejado. Y otra parte la hace es ese lado externo que te ayuda, ya sea el psicólogo, el psiquiatra, la familia, la iglesia, o no sé, donde tú encuentres ese soporte que necesitas, ¿no? Totalmente. Y sí, totalmente de acuerdo, 100%. Eh, Volviendo a la conversación inicial, bueno, y ya haciendo como un resumen para ir cerrando, ¿no? Ujú. Y volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Aceptar es sanar, mirarnos con compasión a nosotros mismos, también creo que es un factor muy importante. Eh, Saber reconocer los síntomas físicos de los síntomas mentales o emocionales. Es importante darse cuenta, tal vez llevar un cuaderno de apuntes, ¿no? Como un diario en el que puedas escribir, eso me siento así o pasó así por esto, tratar de ir identificando cuáles son las situaciones de gatillo, ¿no? Las cosas que te gatillean la ansiedad o la melancolía, la tristeza, la depresión. eh, pero es muy importante ser conscientes, ¿no? De que nuestro cuerpo físico eh, recibe el impacto Ujú. de nuestra salud mental, de ese cuerpo mental que yo le llamo, ¿no?
Y hay que tomar los pasos necesarios para evitar que se convierta ya en temas crónicos o en disfunciones de nuestro propio sistema, ¿no? Y siempre buscando ayuda, es lo que no podemos olvidarnos, que siempre tenemos que buscar asistencia médica en momentos de estos, ¿no? Y si tenemos unos síntomas de ansiedad que son moderados, como todo el mundo, el 70% de la población en Estados Unidos, por ejemplo, padece de estrés y ansiedad, y sí, se lo ve como algo común, ¿no? Porque un 70% padece estos síntomas y pasa por varias razones. Pasa por excesos en el trabajo, por temas de plata, por temas emocionales, de pareja, de hijos o no hijos, o sea, por mil cosas. La gente se estresa y se pone ansiosa. Entonces, cuando la ansiedad no está en un nivel así ya que te enferma físicamente, tal vez tratar de identificar con tiempo, ¿no? A tiempo. Date cuenta, cuando hay algo que no te está cuadrando mucho o que te está molestando, es siempre bueno tratar de identificar qué es eso, ¿no? Y asumir y aceptar, ok, bueno, por ahí yo soy muy controladora, no sé. Eso también te puede generar ansiedad. Es que eso es parte ¿Entiendes? del perfil del ansioso, pues. Exacto. El que es ¿No? controlador es parte del perfil del ansioso. Por eso digo, parte del camino es soltar Exacto. ese control, porque yo también tengo ese perfil controlador, perfeccionista, desconfiado, y me ha tomado muchísimos años poner parte de la responsabilidad en las manos de la persona que me está ayudando. Confiar, soltar, lo que no está en mis manos, no está en mi control y aceptar eso, porque el perfil del ansioso es muy característico el control, el querer Claro, controlarlo todo, incluso lo que no es controlable, ¿no? claro. Y hay cosas directamente que no podemos, o sea, Ujú. no podemos, ni siquiera la predisposición genética la podemos controlar. Exacto. Podemos hacer cosas al respecto, probablemente, ¿no? Hacerte evaluaciones médicas y tal, y sí, pero gran parte de la batalla está con los problemas de salud mental, tiene mucho que ver con la voluntad y con el deseo de uno estar bien, con el deseo de sanarse, ¿no? Y lo que tú dices para mí es súper importante, o sea, soltar las riendas de ese control que a la larga es ficticio, porque así uno se muera de ansiedad, lo que estás pretendiendo controlar no va a pasar, no va a cambiar, o sea, no va a ir necesariamente hacia donde tú quieres, ¿no? Porque así es la vida, porque bueno, hay circunstancias, ¿no? Y pasan Exacto. cosas, entonces uno tiene que aprender a soltar esos baches para sentirse mejor. Y así es. No, es súper lindo poder hablar de estos temas contigo, intercambiar y aprender de ti y aprender bueno, de todo lo que hay ahora ahí afuera, ¿no? Miles de eh, canales, miles de libros, podcasts, o sea, hay un sinfín de formas de autoayudarse con respecto a estos problemas. Y bueno, pues nos queda agradecerles mucho por pasar por nuestro canal, por escucharnos, por escuchar nuestras historias y esperamos que les sirva, que puedan sacar ustedes algo en limpio de nuestras experiencias. Y les recordamos una vez más que Aceptar es Sanar es un espacio de ayuda, un espacio que pretende compartir simplemente las experiencias de dos amigas. En cuanto a la ansiedad, bajo ningún concepto somos, o sea, no estamos pretendiendo ni resolverle sus problemas de salud mental, porque no somos doctoras, no les estamos recetando nada, simplemente para que lo tengan en cuenta, es una conversación entre amigas, sin ninguna intención de ser doctoras y sanadoras de profesión. Exacto, No sé sí. si, Recalcar eso, ¿no? Que es, no somos ni psicólogas ni psiquiatras, pero como yo lo había mencionado en algún capítulo anterior, las experiencias ajenas a veces ayudan mucho, reconfortan mucho
cuando te encuentras con alguien que sufre lo mismo que tú, y en realidad ese es el objetivo de nuestro canal, ¿no? Es compartir esto para quienes también están viviendo lo mismo. Exactamente. Así que bueno, esperemos que este episodio les haya gustado y ya nos vemos la próxima. Un gusto, Dani, como siempre. Un gusto igual. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Recordamos a nuestros oyentes que el contenido de este canal tiene el propósito único de educación y de entretenimiento. No es sustituto de terapia, consulta médica ni de ningún profesional de la salud física o mental. Si estás experimentando síntomas de depresión o ansiedad, por favor consulta con tu médico de confianza.